Buenos días. Espero que, los que están aquí presencialmente puedan ver que hemos estado avanzando con los trabajos. El día de ayer estuvimos aquí trabajando, el jueves venimos a trabajar. Agradezco a todos los que respondieron al llamado y se tomaron un tiempo para venir. Pedí exclusivamente hombres fuertes y solamente vinieron hombres fuertes. No sé si hay hombres fuertes que no vinieron o se consideran débiles, pero siguen faltando más hombres, ¿verdad? Entonces vamos a estar trabajando también el jueves, el viernes y el sábado para poder avanzar y terminar. Más o menos les vamos a explicar un poco más al final, que va a volver a regresar Antonio para explicar otros datos importantes, pero yo quería aprovechar para decirles que aquí estamos echándole ganas y nos faltan más hombres fuertes. Yo sé que hay más hombres fuertes, así que espero que respondan al llamado. Bien, hoy vamos a continuar con el tema de la humanidad y la semana pasada estudiamos el tema de hombre y mujer, ¿verdad? Vimos con cierto nivel de detalle lo que es la ideología de género. Vimos cómo muchos cristianos toman uno de dos caminos: o discriminan y menosprecian a las personas LGBTQ+, o abrazan la ideología de género como algo aceptable y agradable a los ojos de Dios. Y analizamos la base esencial de la ideología de género, aquello que tienen como premisa básica para razonar y llegar a conclusiones. Luego analizamos la base bíblica, ¿verdad?, del razonamiento cristiano, y demostramos que la idea de género contradice la Escritura. Dios creó el sexo masculino y femenino, y al contrario de lo que la ideología de género asegura, el género no es determinado por la sociedad. El género y el sexo es algo que Dios instituyó. Como es antes de la sociedad no tiene nada que ver con determinar el género, y el concepto de identidad de género, como la ideología de género propone algo separado de tu sexo biológico, tampoco proviene de la Escritura y de hecho contradice la Escritura. La identidad de género es una negación del sexo que Dios te asignó. Y en cuanto a la orientación sexual, que es el cuarto punto que propone la ideología de género, vimos que, bíblicamente hablando, solo la orientación heterosexual es bíblica. Cualquier desviación es pecado. Y analizamos brevemente lo que era pecado. Así que concluimos que como cristianos, partiendo de un razonamiento bíblico, debemos acordar que la ideología de género no nada más no tiene fundamento bíblico, sino que contradice claramente la Escritura. Pero esto en ninguna manera justifica que discriminemos o menospreciemos a las personas LGBTQ+, o que abracemos la ideología de género, sino que tenemos que mantener una postura bíblica, y esa postura bíblica nos demanda que consideremos como valiosa toda vida humana, porque toda vida humana tiene la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Así que ni discriminamos ni la abrazamos, nos mantenemos en una postura bíblica. Y partiendo de esa información, sobre todo de la ideología de género, y ver el sexo asignado por Dios como hombre y mujer, dije que lo íbamos a usar como un punto de partida para empezar a estudiar qué es ser un hombre bíblicamente hablando y qué es ser una mujer bíblicamente hablando. Pero al estar estudiando y tratando de ver la manera más clara de poner esos temas a la luz bíblica, creo que primero tengo que poner otros fundamentos básicos para poder llegar a ese tema. Estos subtemas que voy a estar viendo en la humanidad los estudiamos hace 2 años, y yo creo que a la gran mayoría ya se les olvidó por completo. O si todavía tienes fresca esa información, hace 2 años me enfoqué en un punto de vista teológico, y hoy quiero tocar esos temas, pero desde un sentido más práctico. Obviamente sin dejar de lado la teología, pero enfocarnos más en la vida práctica. Recuerden que dijimos que tenemos que hacernos 4 preguntas. ¿Qué creemos? ¿Por qué lo creemos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Y cómo lo enseñamos a otros? Así que antes de hablar
de lo que bíblicamente es un hombre y una mujer, y que de ahí se desprenden muchos otros temas que vamos a tratar, quisiera que el día de hoy estudiáramos la naturaleza humana. Teológicamente hablando, sé que todos tenemos información suficiente para determinar cómo es la naturaleza humana, pero me asombra y me preocupa que muchos, a pesar de tener esa información y tener ese conocimiento bíblico, a la hora de aplicarlo, se equivocan gravemente. Y tenemos problemas en tener el concepto teológico de algo y aplicarlo a la vida diaria. Y en ese problema se nos olvidan los conceptos teológicos o no hallamos la relación entre la vida práctica y la teología y cometemos errores importantes. Así que, como yo sé que ya conocemos teológicamente eso, aunque no puedo separar la teología de la vida práctica, voy a enfocarme más en el sentido práctico. La ideología de género, vimos la semana pasada, que asume que nacemos neutros, ¿se acuerdan? Y que la sociedad construye el género en las personas. Un hombre es un hombre según la sociedad en la que vive o según el ambiente en el que creció. Igual pasaría con las mujeres. Por esa razón, aquellos que sostienen la ideología de género consideran que debes dejar que el niñe, no me equivoqué, que el niñe decida por sí mismo si es niño, es niña, ambos o ninguno, ¿verdad? Pero esas cosas básicas que utilizan para razonar, ellos dicen, somos neutros cuando nacemos. Y si dejas al niño, si dejas al niño por sí solo, él va a tener que decidir si es un niño, niña, ambos o ninguno. De manera que esa forma de ser neutra es moldeada por el ambiente que lo rodea. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿O cómo debemos entender nosotros esa supuesta neutralidad? ¿Encontramos algo en la Biblia sobre eso o no? Porque a la hora que empecemos a analizar más ideologías y algunas pseudociencias, necesitamos tener muy claro de dónde estamos empezando nosotros. Porque el razonamiento de ellos es muy diferente al razonamiento cristiano. Y tenemos que entender por qué los cristianos llegamos a ideas y conclusiones diametralmente opuestas a lo que las demás personas llegan. Muchos tienden a pensar que los cristianos piensan así porque les lavaron el cerebro y no razonan y se creen lo que les enseñan desde el púlpito. Bueno, mi intención es demostrar que el razonamiento cristiano no es nada de eso, ¿verdad? Al contrario, me parece que es la única forma razonable de la que podemos partir. Pero eso sería adelantarme mucho, ¿verdad? Tengo que ir por partes. Cosas básicas para ir explicando cada una de estas bases fundamentales para poder tener un razonamiento bíblico cristiano. Así que antes de ir a la Escritura, vamos a orar, así como estamos, por favor. Señor, te damos muchas gracias por este día y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en tu palabra. Concédenos, Padre, comprender con claridad el concepto teológico y la forma de aplicarlo. Queremos entender qué es lo que creemos, por qué, cómo lo aplicamos, Padre. Ese es el enfoque principal de este día y que de ahí podamos tener confianza y claridad para poder transmitirlo a otros. Así que de antemano te damos gracias porque sabemos que aquellos que te buscan te encontrarán. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, fue lo que dijo Jesús, y confiando en eso te rogamos que nos des entendimiento el día de hoy. Gracias. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar de la naturaleza humana para partir a sacar razonamientos importantes e interesantes. Pero quisiera aclarar primero a qué nos referimos con naturaleza humana. Hablamos de naturaleza humana con aquello que el ser humano tiene desde que nace. Es lo que ya traes de fábrica, por así decirlo. ¿Qué es aquello que compone al ser humano, que lo hace un ser humano y que desde que nace es de esa manera? Obviamente no estoy hablando de la parte material, que aunque todos tenemos en general la misma composición, no es el punto para definir la naturaleza humana. Lo incluye, ¿verdad? La forma del cráneo, distribución de los ojos, nariz, boca, piernas, brazos. No estoy hablando de eso. Es parte de la naturaleza humana, pero quiero que nos enfoquemos en la parte inmaterial, en el alma. Ya demostramos anteriormente que en el alma está nuestra personalidad, el pensamiento abstracto, el razonamiento, ¿verdad? La memoria, la conciencia.
Entonces, si hablamos de la naturaleza humana en esa parte inmaterial, en el alma, ¿qué es aquello que todos los seres humanos tenemos desde que nacemos? ¿Cómo somos? ¿Cuáles son nuestras inclinaciones, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros propósitos, etcétera, etcétera, que en general los seres humanos compartimos desde que nacemos? Ahora, ese es un concepto teológico que hemos estudiado con mucha profundidad, pero quiero partir ahora de un sentido práctico. Ese mismo concepto teológico, pero viéndolo aplicado a la conversación que podrías tener con cualquier persona que quiera hablar contigo sobre estos temas, en la calle, en la escuela, en el trabajo, como sea. Prácticamente, cuando hablamos de naturaleza humana, en un sentido práctico, todo se resume en decir, los seres humanos, cualquier persona, al momento de nacer, hay tres opciones. ¿Es una buena persona? ¿Es una mala persona? ¿O es una persona neutra, como la ideología de género y otras posturas afirman? Nace siendo una buena persona, una mala persona o una persona neutra. Y nos vamos a la experiencia, como ellos lo hacen. Van a la experiencia. ¿Alguna vez, aquellos que no son papás, has tenido la oportunidad de cargar a un recién nacido en tus brazos? Yo he conocido muchas personas que se mantienen lejos de los recién nacidos. Así era yo antes de tener mis hijos. Mira el bebé, no, gracias, no cárgalo, no, gracias, no. Ay, qué feo. No, no es que sea feo, ni que considere que el bebé está feo, sino que, no sé, siento que se me va a quebrar. Cuando me acercaban un bebé así recién nacido, aunque normalmente lo tienen hecho como taquito, ¿verdad? Siento que soy demasiado bruto para cargar un bebé hasta que nacieron mis hijos. Y cuando nacieron mis hijos, pues yo cargo a mis hijos y tienes la oportunidad de examinar con cuidado a un bebé. Tienes la oportunidad de tenerlo de cerca, ver semejante perfección en sus manos, en sus ojos, en las pestañas, todo chiquitito pero muy bien definido. Va creciendo, primeros meses, y pues aunque lloran y hacen mucho del baño y comen mucho, normalmente podemos decir que son muy tiernos, ¿verdad? Los ves como inocentes. Así que si yo te preguntara, tienes un bebé, un chiquitito, ¿es ese bebé una mala persona o no? Si te vas ahora a otra situación, ¿has visitado la cárcel en alguna ocasión? Ya sea de visita o porque tú estuviste ahí. ¿Te has detenido a observar y analizar qué clase de personas están allí? Yo sé que nuestro sistema de justicia es muy deficiente y seguramente hay personas inocentes en esos lugares, pero debido a nuestro deficiente sistema están allí. Pero en general, ¿qué clase de personas esperas encontrar en una prisión? ¿Personas buenas o personas malas? ¿Quién llega a la cárcel diciendo, aquí pura buena vibra y pura amistad y compañerismo? ¿Qué clase de personas esperas encontrar en ese lugar? Definitivamente la gran mayoría de ellas son malas personas, aunque ya aclaré, hay excepciones, ¿verdad? Debido a nuestro sistema deficiente. Pero si lo ves con cuidado y ves que en la cárcel normalmente todos aceptaríamos que hay malas personas, pero esas malas personas en algún momento del tiempo fueron bebés, ¿verdad? Sin excepción. Y esos bebés serán buenas personas. ¿Cómo es que una buena persona termina siendo una mala persona? ¿Me explico? ¿Cómo es que un bebé que dices, ¿qué de malo hay en este bebé? ¿Qué mal puede hacer este bebé? ¿Cómo este bebé podría ser una persona mala? Bueno, ¿cómo es que pasan los años y tienes a un delincuente que definitivamente es una mala persona y nuestro sistema legal considera que lo mejor es tenerlo encerrado? ¿Qué pasó? ¿Qué provocó el cambio? Esa es una pregunta que tenemos que analizar con mucho cuidado, porque de ahí parten muchísimas posturas, filosofías e ideologías. ¿Cómo respondemos esa pregunta? Es fundamental para saber hacia dónde va nuestro razonamiento. Porque si decimos las tres opciones, una persona nace siendo una buena persona y luego ves que terminó en la cárcel siendo una mala persona, la pregunta es, ¿cómo de ser buena persona pasó a ser mala persona? Y algunos concluyen, bueno, es que si todos nacemos siendo buenas personas, alguien nos pervirtió.
nos cambió, nos perturbó. Una persona o una situación, dificultades de la vida, y corrompió nuestra buena naturaleza y transformó nuestra buena naturaleza y ahora somos malos. Esa es una teoría, porque si naces siendo una buena persona y te conviertes en una mala persona, esa transformación debe tener una causa. Así que consideren que puede ser las personas a tu alrededor o circunstancias difíciles. Ahora, si consideras que naces neutro, ¿cómo es que una persona neutra terminó siendo una mala persona? Bueno, sería más directo, ¿verdad? Eres neutro, pero el medio ambiente que te rodea moldea tu naturaleza de manera que terminas siendo una buena persona o una mala persona. Pero nuevamente no culpamos a alguien específicamente que te haya pervertido, sino que según el lugar donde creciste, según el tipo de familia que tuviste, las amistades, las cosas que viviste, eso va a determinar si dejas esa neutralidad y te vas hacia el lado bueno o hacia el lado malo. Y la tercera opción, si naces siendo malo, ¿cómo es que alguien que nace siendo malo terminó en la cárcel? Dices, pues es que es malo, ¿verdad? ¿Le hicieron algo? No, así nació malo. Pero el medio ambiente puede potenciar esa maldad o restringir esa maldad. O sea, si la familia en la que viviste te maltrataron, tu maldad aumenta. Si en la familia que viviste te trataron bien y te dieron amor, cariño, comprensión y ternura, entonces tu maldad queda restringida. ¿Verdad? ¿Cuál de esas tres son las más populares, las mayormente aceptadas? ¿Que naces siendo una buena persona y algo te pervirtió o te corrompió? ¿O que naciste neutro? Pero casi nadie dice, naciste malo y te quedas malo. Y la única variante es qué tan malo puedes llegar a ser. ¿Cuál sería tu postura? ¿Cuál sería tu opción, considerando tu propio punto de vista? ¿Cómo explicarías que una persona termine haciendo cosas malvadas? Si era buena, si era neutra o si era mala. Psicología, sociología y muchas IAs asumen una de las primeras dos. O naces neutro o naces bueno. Pero prácticamente nadie dice que naces malo. Así que hagamos este ejercicio mental. Imagínate a un niño de 2 años. Para efecto de mi ejemplo y mi ejercicio, las condiciones son ideales. Un niño de 2 años que sobrevivió un naufragio. Todos en el barco murieron y el niño, de alguna manera misteriosa, llega a una isla desierta donde no hay ningún otro ser humano que pueda estar con él, que pueda ayudarlo, que pueda educarlo, que pueda influenciarlo para bien o para mal. Ese niño está absolutamente solo en esa isla. A los 2 años asumimos que este niño de mi ejercicio ya sabe caminar y ya sabe hablar. Muchos a la edad de 2 años ya hacen eso, ¿verdad? Ok, supongamos también para efectos del ejercicio que de alguna manera en esa isla hay alimento, techo y vestido suficientes para él. De manera que eso no es un problema. Así que tienes a este niño que no tiene a sus padres, ni a su familia, ni a una sociedad que esté con él mientras él está en esa isla. Y supongamos que pasan 15 años. Después de 15 años, un barco llega a esa isla. Desde que el niño naufragó, llega a esa isla y encuentra a un joven de 17 años. ¿Verdad? Llegó de 2 años y pasaron 15, ya tiene 17 años. Solo. En un lugar donde hay abundancia de comida, donde no pasó carencias ni necesidades en cuanto a lo necesario para la vida. La pregunta es, si tú vas en ese barco que llega a esa isla después de 15 años de que el niño estuvo ahí y te encuentras a un joven de 17 años, la pregunta es, ¿ese joven es una buena persona o es una mala persona? ¿Qué crees? ¿Te encontrarías a una buena persona o a una mala persona? Es bueno, consideremos las 3 opciones. Si naces siendo una buena persona, tienes 2 años, estuviste en una familia bien, naufragaste y te quedaste solo,
nadie te influyó, nadie te pervertió, nadie te torció, ¿qué esperarías encontrar en ese joven de 17 años? Una buena persona, ¿verdad? Ahora, imagínate que naciste neutro. A los 2 años no tienes mucha formación todavía. Eres un niño que no decide todavía. Bueno, ese joven de 17 años va a ser una buena persona o una mala persona, suponiendo que llegó neutro. ¿Cuál te gusta más? Dirías, bueno, no tuvo familias, personas, nadie que le enseñara nada. Él solo sobrevivió, pero estaba en un ambiente saludable, con los animalitos, aunque trataran de comérselo. Al estar rodeado en un ambiente natural y de abundancia, ¿habrá sido formado como una buena persona? ¿O precisamente el hecho de que no hubiera nadie ahí, que se sintiera solo, lo habría convertido en una mala persona? Así que aquí les voy a tener que preguntar. Levante la mano aquel que considera que la persona neutra en una isla desierta, sin nadie que le influya, después de 15 años, sería una persona buena, partiendo de ese razonamiento. ¿Nadie? Bueno, ¿quién dice que sería una persona mala? Ok, pero ¿por qué malo? ¿Porque no tuvo a nadie? ¿Porque se sintió solo? Porque si es neutro y él decide, ¿en base a qué decide? Es más, la pregunta es, ¿podría saber si una persona neutra que no tuvo ninguna persona que le influyera, nadie que le enseñara que es bueno, que es malo, nada, ¿podríamos saber si se convertiría en una buena o una mala persona? ¿O no podríamos saberlo de ninguna manera? ¿A qué apelarías? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le explicó? No puedes saberlo. La verdad es que sería algo indeterminado. O se pudo llevar por sus sentimientos o no, o estuvo feliz porque no tenía nadie que lo molestara, no iba a la escuela, no tenía tareas, hacía lo que quería todo el día. Bueno, pero si llegó siendo una mala persona, se encuentra en la joven de 17 años, ¿qué esperas que pase con una persona? ¿Que sea buena ahora? No, sigo esperando una mala persona, porque así nació. Pero en las primeras dos, casi siempre, por ejemplo, las religiones, principales religiones, hablando de cristianismo, judaísmo y islam, tanto judaísmo como el islam parten de que eres bueno cuando naces. Por ejemplo, algunas otras posturas parten de, como la ideología de género, algunos casos la psicología, eres una mente en blanco y el ambiente te va formando. Si tomas una de estas tres opciones, naces bueno, naces neutro o naces malo, vas a llegar a distintas conclusiones, ¿verdad? Pero el ejercicio que estamos haciendo está basado principalmente en nuestra percepción y nuestra experiencia. ¿Cómo ves al bebé? ¿Cómo sería un niño así? ¿Cómo sería una persona neutra? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Verdad? ¿Cómo te sentirías tú? Algunos, en lugar de verse a sí mismos como el punto donde obtienen información o la base de su conocimiento, prefieren ver a otros como las personas que indican o dan la pauta de cómo son las cosas. Por ejemplo, en el área de psicología, Sigmund Freud, se pronuncia Freud, Sigmund Freud, crea todo un análisis psicológico y una forma de establecer razonamientos y criterios y situaciones que llegan al ser humano a comportarse de cierta manera en ciertas condiciones, y algunos lo usan a él como el punto de referencia. Según dijo Freud, esto pasa, y así se razona, y así se llegan a distintas causas, razones y motivos. Richard Dawkins es famoso por su ateísmo, aunque él mismo no se declara ateo, sino agnóstico. Parten del materialismo. No hay nada más que la materia, y somos producto del azar, venimos del proceso evolutivo. Y algunos, aunque no tengan claro ni se pongan a pensar por qué, lo que diga Richard Dawkins, eso es, ¿verdad?
Algunos que quieren apelar a la ciencia, Stephen Hawking, fallecido hace algunos años, ¿verdad? Lo que él haya dicho. Él dijo, el universo viene de la nada por la gravedad. Y dices, ¿qué? Sí, el universo viene de la nada por la gravedad. Dices, no me queda muy claro, porque si no había nada, ¿dónde estaba la gravedad? Pero él así lo afirma. Y he escuchado muchos reconocidos científicos que aseguran lo mismo, exactamente. El universo vino de la nada porque había una fluctuación a nivel subatómico o nano... ¿Cómo es la palabra correcta? Cuántico. Hay un vacío cuántico del que vienen todas las cosas y hay una explicación razonable y decimos que el universo viene de la nada. Sí, ¿y ese vacío cuántico qué es? Así que redefinieron la nada, ¿verdad? Hay otros que se basan en lo que dice un cantante o un actor, y ese es el peor de los casos, ¿verdad? Entre estas personas han decidido poner una autoridad. O lo que yo veo, lo que yo experimento, o lo que dijo fulano. Y lo que ellos hayan dicho lo voy a dar por cierto. De hecho, cuando vas a la escuela, abres el libro de texto y te enseñan cómo se originó el universo y la teoría de la evolución y las distintas etapas de la historia, el precámbrico, el cetáceo, etcétera, etcétera, y cómo son los dinosaurios. ¿Alguien se puso a investigar de dónde viene esa información? No, simplemente la lees y asumes que es un hecho, ¿verdad? Le das la autoridad a ese texto. Y si ahí dice que alguien famoso dijo, Darwin dijo, bueno, pues Darwin, le creo a Darwin. Pero como nosotros nos decimos cristianos, y se supone que creemos en Dios, y de hecho consideramos que la palabra de Dios está en la Biblia, ¿dónde debe estar nuestra autoridad? ¿Cuál debe ser la base de nuestro razonamiento? Que si tú vas con un psicólogo, él va a asumir que tú eres como eres debido al ambiente que te rodea. Ya sea que hayas nacido neutro o hayas sido una buena persona, se tienen que examinar a ver qué te pasó, qué te hicieron, qué cosas sufriste para poder saber cómo ayudarte. Porque hay un problema en ti, pero tú no eres el problema. Hay alguien o algo que te está afectando y perturba tu comportamiento. Y te tienen que liberar de ese agente externo para que tú puedas disfrutar tu libertad. Y los cristianos acuden ahí y no le ven ningún problema. Y agradecen la ayuda que el psicólogo les da cuando les ayuda a encontrar el problema que no son ellos, que es algo fuera de ellos que los tiene mal. Y mi pregunta es, ¿por qué? Si la psicología parte de una premisa, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué dice la Biblia al respecto y de dónde debemos partir nosotros? Si eres neutro y vas siendo moldeado, si eres bueno y alguien te corrompe, o eres malo y así permaneces siempre. La psicología toma una de las primeras dos, pero el cristianismo, ¿cuál toma? Se oye muy feo decir, este bebé es malo. Decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué es malo? Es malo. ¿Por qué es malo si no ha hecho nada, no sabe nada, no le has enseñado nada? ¿Cómo aseguras que es malo? Y hablamos del bien y del mal, una buena persona, una mala persona, ¿verdad? ¿Conoces a buenas personas? Te aseguro que sí. Muchas personas vas a decir, oye, ¿conoces una buena persona? Sí. ¿Conoces una mala persona? También. Pero pregúntales, ¿tú eres una buena persona o una mala persona? ¿Qué te van a decir? Topa a alguien en la calle, oye, ¿eres una buena persona o una mala persona? Soy una buena persona. ¿Por qué eres una buena persona? No robo, no mato, no soy narcotraficante, no soy secuestrador. ¿Qué más? De ahí no salen principalmente, ¿verdad?
Ok, entonces, ¿eres una buena persona? Sí, pero reconoces que existen malas personas. Uy, sí, hay muy malas personas, pero yo no soy una de ellas. ¿Verdad? Así que algo me pasa. Tengo un problema, me siento ansioso, me siento deprimido, no puedo dormir, necesito que alguien me ayude. Soy una buena persona, alguien me está haciendo algo y algunos van a la brujería. Necesito que me hagas un contraataque. Necesito que me des un, ¿cómo le llaman? El desamarre. Necesito que me des un desamarre, porque estoy seguro que alguien me está echando algo. O me tienen calzoneado. Una palabra muy local, ¿verdad? Explico para otros países, se le llama a la brujería que puede hacer una mujer para con su marido o para con su novio, para que nunca lo deje. Con un proceso muy peculiar que no voy a explicar ahora, pero la palabra lo explica. Y yo he visto, se lee el futuro, se leen las cartas. Dices, vaya, tengo un problema, alguien me está haciendo algo mal, yo soy una buena persona, puede ser brujería. Y van, se lee el futuro, ok, dígame el problema, y ahí yo veo el primer problema. Porque si pueden ver el futuro, ¿por qué te preguntan cuál es el problema? ¿Verdad? No deberías llegar y decir, sí, cómo no, mira, aquí está, ¿cómo lo hiciste? Es que aquí leemos el futuro. Eso sería convincente, ¿verdad? Aquellos que no recurren a eso, van a terapia, ¿verdad? Brujería, ¿qué te pasa? Eso es para gente que no sabe, gente supersticiosa. No creen en el coronavirus, pero creen en los amarres. Yo voy con el psicólogo. Dime, ¿están partiendo del mismo punto, tanto el de la brujería como el psicólogo, o no? Claro que están partiendo de la misma premisa. ¿Eres bueno o eres neutro? Y si tienes cosas problemáticas o dificultades, alguien te las está haciendo o modificándote o perturbándote y tenemos que quitártelas para que seas libre, porque tú eres una persona buena o eres una persona neutra. Y lo único que cambia es el método. O te barren con hierbas o se sientan a escucharte. ¿Verdad? Pensamos que no tienen ningún punto en común. Puedes irte a la ciencia y la ciencia te va a decir, mira, para la ciencia no hay ni bueno ni malo, simplemente hay hechos. Si el león caza a una cebra para comer, ¿es malo que el león mate una cebra? Pues no es bueno ni es malo. Tiene que comer para sobrevivir. ¿Verdad? Pero te aseguro que un ateo llama a la policía para acusar que alguien le robó su cartera. Acaban de cometerme una injusticia. Quiero que me hagan justicia. ¿Cómo justicia? Sí, es que me hicieron algo malo, me robaron la cartera. Pero pues según la ciencia no hay bueno ni malo, no, simplemente las cosas pasan. Pero ahí no están dispuestos a aceptarlos. Pero vienen exactamente del mismo proceso. Hay cosas que el ser humano tiene desde que nace y son invariables. Y aunque tienes mucho desglose de distintas formas de pensar y filosofías, y pseudociencias, todas están partiendo de esas dos. Así que tenemos que ir a la Escritura y ver por qué nosotros debemos, y si sigues la Escritura, concluyes de maneras totalmente diferentes. Y no porque quieres llevar la contra, sino porque siguiendo el razonamiento bíblico, llegas a conclusiones totalmente opuestas a las que ellos llegan. Entonces, aceptar o no una filosofía, ir o no con la señora que lee el tarot, ir o no con el psicólogo, ir o no a lo que se te ocurra, el cristiano tiene que entender de dónde se origina eso a lo que pretendes ir a buscar ayuda. ¿Dónde tiene su origen para poder determinar si es bueno para ti o no lo es? Si debieras de participar de eso o no debieras participar de eso. Si es algo que aceptas como válido o algo que rechazas. Pero todo parte de la base. Así que vamos a 2 de Timoteo 3, versículo 16 al 17. Como cristianos que somos, nuestra autoridad debe estar basada en la palabra de Dios, ¿verdad? Ojo, en la palabra de Dios. ¿Por qué? 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios
útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que desde el punto de vista cristiano, la Escritura es suficiente para la vida. ¿Me explico? Ahí está lo que necesitamos para ser perfectos, en el sentido del griego es ser completos, para toda buena obra. La Escritura te capacita, te enseña, te instruye, te corrige para toda buena obra. Por lo tanto, ¿qué pasaría si tú vas a hacer otra cosa que no nada más no tiene fundamento bíblico, sino que lo contradice? La pregunta es, ¿te va a llevar a una buena obra o no? Te podrá hacer sentir bien, pero ¿te lleva a una buena obra? ¿Te hace estar completo? ¿Te capacita? Ese es un punto clave en el que vas a tener que tomar una decisión. Cuando dice la Escritura que es inspirada, la palabra griega es exhalada. Es palabra de Dios, porque cuando nosotros hablamos, exhalamos, ¿verdad? Respiramos, pues aspiras aire y para hablar tienes que exhalar el aire, si no, no podrías hablar. Y cuando nos dice que la Escritura es inspirada por Dios, parece que nos dice que es una inspiración, algo que recibiste. Pero el griego lo que dice es que es algo que proviene de Dios. Es de la boca de Dios, como si Él tuviera boca. Es la palabra que Él dijo. Y si es palabra de Dios y queremos nosotros como cristianos hacer lo bueno, ese debe ser nuestro estándar. Y cualquier cosa que no se apega a eso debería ser rechazado. Porque si ese versículo es verdad, nada, ninguna otra cosa nos puede llevar a estar enseñados, preparados, redarguidos para estar completos y hacer toda buena obra. O es la Escritura o no lo es. Pero no puedes tomar filosofías distintas o cosas contradictorias, juntarlas y decir, pues esto es lo que yo hago. Porque entonces tú mismo estás negando la suficiencia de las Escrituras. ¿Me explico? Los cristianos tienden a decidir sin tomar en cuenta la Biblia. Muchísimas ocasiones me ha pasado, oye, hice eso, ¿por qué lo hiciste? Bueno, porque me sentí así, porque me dijeron así, porque me pasó así, porque creí así. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Quién sabe? ¿Qué dice? Entonces, ¿cómo tomaste esa decisión? Pues así. No más. ¿Y la Biblia? Pues ahí está. Pero entonces, ¿de qué te sirve? Si a la hora de que tomas decisiones no es tu base para decidir lo que vas a hacer. De nada nos sirve venir a estudiar la Biblia si a la hora de las decisiones no la tomas en cuenta y decides a como mejor te parezca. El libro de Jueces dice, cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿Y cómo puedes resumir el libro de Jueces en pocas palabras? Caos. No hay orden, no hay justicia. Cada quien hace lo que mejor le parece. Y eso es lo que me asombra de los cristianos. Hacen lo que mejor les parece en lugar de hacer lo que la Biblia dice. Conocen de Biblia, conocen conceptos teológicos, pero no los usan para tomar decisiones. Y eso es muy peligroso. Así que si la palabra de Dios está en la Escritura y Dios nunca falla, Él es perfecto, esperamos que su palabra precisamente confirme que no hay error en ella y que no puede equivocarse. Hablamos de la infalibilidad y la inerrancia. Váyanse como al Fundamentos número 4 o 5 y ahí la estudiamos con detalle. Infalible nos referimos a que es imposible que pueda fallar. Inerrante es no hay ningún error en ella. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la naturaleza humana? ¿Naces bueno, naces neutro o naces malo? Romanos 3, 10 al 12. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios.
Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Y este pasaje en particular siempre es confuso. Cuando dice no hay nadie que haga lo bueno y lo escucha o lo lee una persona que a sus propios ojos es una buena persona, dice, no lo entiendo, ¿verdad? ¿Eres una buena o una mala persona? Soy buena persona. ¿Por qué? Porque no robo, no mato, no secuestro. Ok, aquí dice que no hay ninguno bueno. ¿Cómo entonces eres una buena persona? Ahí hay algo mal. Eso está mal. Hay que interpretarlo alegóricamente. Porque no puede tener la razón porque yo soy una buena persona. Y eso lo dicen cristianos y no cristianos. A ver, Hernán, yo voy a árbol plantado siempre, con pandemia y sin pandemia. Es más, iría sin cubrebocas, pero me obligan. Leo 3 o 4 veces toda la serie de fundamentos. Tengo un ministerio. ¿Soy una mala persona? El problema está en que aún los cristianos hablan del bien y el mal sin referencia bíblica. ¿Qué es una buena persona? Alguien que no roba, alguien que no mata, alguien que no secuestra. ¿Ok? ¿De dónde obtuviste esa definición? ¿De dónde? Bueno, pues me comparo yo con otros. Yo no me ando peleando, yo no ando grafiteando las paredes, no le hago daño a nadie. Y mientras no le haga daño a nadie, soy bueno, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puedes permanecer siendo una buena persona? Dicen, pues bueno, puedo durar un buen meses. Puedo pasar meses siendo bueno. Ok, ¿de dónde obtuviste esa definición? De ti. Pero si eres cristiano, ¿de dónde debe venir esa definición? De la Biblia, ¿verdad? ¿Eres bueno o eres malo? Bueno, ¿qué es ser bueno y qué es ser malo? Vamos a la primera vez que se menciona la palabra mal en la Biblia. Génesis 2:9. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es la primera vez que se menciona el mal en la Biblia. Y Dios nos habla de un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hay una separación, qué es el bien y qué es el mal. Está escrito en hebreo, originalmente ese pasaje, vamos al hebreo, la palabra bien es tov, placentero, agradable, bueno. La palabra mal es ra, maldad, angustia, miseria, calamidad, adversidad, no placentero. Son cosas opuestas, ¿verdad? El árbol del conocimiento, la palabra conocimiento, da'at, pero viene de la raíz yada, conocer por experiencia, ojos abiertos, saber cómo hacer algo. Ese árbol te permitía saber y experimentar el bien y el mal. Ahí están las definiciones que nosotros necesitamos. ¿Eres bueno o eres malo? A ver, una cosa más. El mal es el sufrimiento, la angustia, la miseria y la calamidad. El bien, ¿qué es? Lo que es agradable, placentero y bueno. Entonces hablamos de cosas subjetivas, ¿verdad? Porque para mí, El Señor de los Anillos puede ser una muy buena película y muy placentera trilogía. Y alguien puede decir, no, guácala, qué aburrido. Alguien puede decir, oye, es que ir al gimnasio es lo mejor. Y si, ¿qué te pasa? Estás todo sudado. Toda la peste de ahí, todo el sudor de todos ahí se mezcla. Y luego te duele el cuerpo. ¿Qué va a tener eso de placentero? Entonces dicen algunos, el bien y el mal depende de ti, de lo que tú pienses, ¿verdad? ¿Es para ti bueno? Excelente. ¿Es para ti desagradable? Entonces es malo. Cada quien sus definiciones.
Pero ahí está el problema. Tenemos que ir un poco más. Salmos 119, 68. Salmos 119, 68. Dice, tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus decretos. ¿De quién está hablando aquí? De Dios. Dios es bueno, y lo mencionó Antonio, el atributo de la bondad. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, tenemos que aclarar, Dios no se compone de sus atributos. ¿Me explico? No es que juntes la bondad y la justicia y la sabiduría y formas a Dios, no. Teológicamente hablando decimos que Dios es un ser simple, es decir, es una sola esencia, no está compuesto de varias cosas. Y hablar de un atributo de Dios, estamos describiendo su esencia. No es que está Dios y tiene una parte que es el bien. No, no, no. El bien es Dios. ¿Se entiende? Así que dice la Escritura, tú eres bueno. Dios es el bien. ¿Qué es entonces para nosotros el bien? Decimos, Dios es el bien. Pero ¿cómo lo vemos en un sentido práctico? Todo aquello que es de acuerdo a la naturaleza de Dios es bueno. Por eso es agradable y placentero, en un sentido objetivo, porque el estándar es Dios. Él es la bondad. Ser bueno es ser como Dios. ¿Se entiende? Ser malo, entonces, es lo opuesto a la naturaleza de Dios. La angustia, la adversidad, la miseria, la calamidad, eso no es la naturaleza de Dios, es lo opuesto. Así que tenemos que entender estas definiciones. El bien, la referencia para lo que es bueno, es Dios. Y lo malo es aquello que es distinto a Dios. La ausencia de Dios. Mira, cuando ya viene el frío, ¿verdad? Hace frío. ¿Alguna vez te ha tocado escuchar que está la casa calientita, alguien abre la puerta y dice, ciérrale rápido que se mete el frío? Seguramente o lo has escuchado o tú mismo lo dices, ¿verdad? La pregunta es ahí, ¿se mete el frío? ¿Sí? No que el frío esté esperando y abre la puerta y... no. Abro y se metió el frío. Ciérrale, deja el frío afuera. Eso es una idea muy común. Pero, si hablamos más técnicamente, el frío no existe. Dicen, sí, todo es mental. No estoy hablando de eso. El frío no existe, el frío no es algo. No puedes medir el frío. No es una energía, no es una sustancia, el frío no es nada. Entonces, ¿cómo se mete el frío? No, el frío es la ausencia del calor. La forma correcta es, abres la puerta y ciérrale porque se sale el calor. ¿Y qué se siente cuando se sale el calor? Frío. Porque el frío es lo que se experimenta cuando no hay energía calorífica. Cuando no hay calor, eso que le pasa a un cuerpo o un objeto cuando no tiene calor, eso es frío. Eso es el frío. Así que en la misma analogía, ¿qué es el mal? Es la ausencia del bien. Es lo que se experimenta cuando no hay bien. En pocas palabras, si Dios es el bien, ¿qué es el mal? La ausencia de Dios. Estar separado de Él. ¿Me explico? Entonces, Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿verdad? Conocieron por experiencia propia el bien, que era estar con Dios, la comunión con Dios, su relación con Dios, y el mal. Pero ¿cómo fue que empezaron a experimentar el mal? Una separación. Cuando Dios los expulsa del Edén, ¿por qué los expulsa del Edén? Para que experimenten el mal, la ausencia de Dios, la separación. No puedes relacionarte con Dios, tener una comunión cercana, porque entonces no experimentarías el mal, porque ahí está el bien. Pero cuando Dios permite que experimentes la ausencia de sus atributos, entonces eso que sientes, eso que piensas, esas inclinaciones son el mal, porque estás lejos de Dios. ¿Me explico? Adán y Eva fueron expulsados, no se les permitió volver a tener comunión con Dios.
Están experimentando la maldad que ellos mismos decidieron experimentar. Ellos rechazaron la relación que tenían con Dios y decidieron separarse de Dios. Y después empezaron a tener hijos. Y sus hijos tienen exactamente la misma capacidad de Adán. Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Qué es la muerte? La separación de Dios. Definitiva e irreversible. Por medio de un solo hombre, el pecado, ¿se acuerdan que habíamos hablado del pecado? Errar al blanco, no hacer lo que debiste haber hecho, hacer lo opuesto a lo que es correcto. Bueno, debido al pecado, debido a que Adán y Eva decidieron eso, la muerte entró, la separación. Y dice, por medio del pecado entró la muerte, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. No es que yo me muero y estoy separado de Dios por culpa de ellos, sino porque yo también tengo la misma capacidad de hacer el mal y peco. Y como peco, estoy separado de Dios. ¿Se entiende? ¿Desde qué momento, partiendo de lo que es bueno y lo que es malo, desde qué momento experimento la separación de Dios? ¿Desde qué momento estoy separado de Dios? Salmo 51:5, versión Reina Valera 60. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que, desde que eres un ser humano, cuerpo y alma juntos, eres un ser viviente. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Un ser humano, desde ese momento, eres malo. ¿Cómo que soy malo si no he hecho nada? Malo en el sentido bíblico de lo que es la maldad. Estás separado de Dios, experimentas la maldad y puedes provocar maldad. Así que de una manera muy simple resolvemos cómo es la naturaleza humana, ¿verdad? Pero regresemos a Romanos 3:10-12. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿De qué está hablando aquí? Si yo veo una viejecita que va a cruzar la calle y le ayudo, ¿no acabo de hacer algo bueno? Sí, pero aquí no nos está hablando en personas que hacen lo bueno a veces. Mira, para saber si eres bueno o malo está la definición. Dime, ¿eres una buena persona? Bíblicamente hablando. Dices, no robo, no tomo. Eso no tiene nada que ver. ¿Eres bueno? Me estás diciendo que eres Dios. Bueno, soy más o menos bueno. Me estás diciendo que tienes comunión y relación con Dios. Pero si no tienes nada de eso, ¿eres bueno? No, soy malo. Oye, pero no robo, no mato. ¿Eso qué? Mientes, codicias, ¿verdad? Puede ser lujurioso, hipócrita. Fíjate cómo lo dijo Jesús, Marcos 10:18. Se acerca al joven rico, ¿verdad? Y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Dicen, entonces Jesús no es bueno, Jesús es Dios, ¿verdad? Así que él mismo queda excluido de esa afirmación. Nadie es bueno sino solo Dios. Entonces, ¿por qué le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque el joven rico no sabe quién es Jesús. Y va y le dice, maestro bueno, lo dice sin saber. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? La primer corrección que hace es tu definición de bueno, no es bíblica. Bíblicamente hablando, solo Dios es bueno. ¿Me explico? Tú me dices que eres bueno, entonces me estás diciendo que eres de Dios. ¿Verdad? Así que, ¿entiendes cuando Jesús dice, nadie es bueno? Todos estamos separados de Dios. Ya soy cristiano, pero sigo siendo malo. ¿Por qué? Porque no tengo todavía la relación que debo de tener. No tengo la regeneración completa. Más adelante vamos a hablar de eso. Internamente fui regenerado, externamente todavía no. Es un proceso incompleto, pero lo voy a hacer.
Y el hecho de la evidencia de esa regeneración parcial demuestra que soy de Dios, pero aún no se revela lo que he de ser, como dijo el apóstol Juan. Así que ni siquiera los cristianos pueden decir que son buenos. Primera de Corintios 2:14. Primero, Génesis 6:5, Reina Valera 60. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué significa eso? Que las decisiones que tú tomas no tienen nada que ver con Dios, no están de acuerdo a la voluntad preceptiva de Dios, no tomaste ni consultaste la palabra de Dios, hiciste lo que mejor te pareció. Eso significa que es de continuo el mal. No que siempre estás pensando cómo matar a alguien, o que siempre estás pensando cómo robarle a alguien. No. Tus pensamientos son de continuo el mal porque no están basados en Dios. Y al no ser lo que Dios dijo, automáticamente es malo, porque Dios es bueno. Entonces dicen, oye, mis pensamientos son de continuo el mal. No, muchas veces pienso bien. No está hablando de eso. Aunque para ti sea algo bueno, como ayudarle a la viejecita a cruzar la calle, lo hiciste por tu propio criterio, por tu propio beneficio, para sentirte bien, para saber que hiciste algo bueno, pero no fue basado en Dios ni para glorificar a Dios. Por consecuencia, esa no es una buena acción. Fue bueno que le ayudaras, sí, pero tú no lo hiciste por glorificar a Dios. Aunque hiciste algo bueno externamente, internamente sigue siendo malo, porque no está basado en Dios ni le das gloria a Él. ¿Se entiende? Primera de Corintios 2:14, Reina Valera 60. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el ser humano, naturaleza humana, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender. El humano naturalmente piensa en su propio beneficio. Su propio beneficio a veces le va a llevar a hacer cosas consideradas buenas, a veces consideradas malas, pero el hecho de que está enfocado en sí mismo es malo. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados, aunque nadie obedecía la ley de Moisés tan bien como ellos, porque externamente haces cosas buenas, pero tu motivación sigue siendo tú mismo, por consecuencia es malo. Dice la Escritura, tus obras de justicia son trapos de inmundicia para Dios. ¿Por qué? Porque no las hiciste por Él ni para Él, las hiciste para ti. Aún los que oran, cuando oran, están haciendo una obra que es un trapo de inmundicia. Porque a veces las personas oran no porque realmente quieren agradecerle a Dios, sino para que los veas orar. Y le echan crema a sus tacos para apantallarte. Es un trapo de inmundicia. Oye, pero estoy orando a Dios. Sí, externamente, pero internamente estás pensando en qué van a decir los demás de ti, si los apantallas o no, si logras que piensen que eres espiritual, si logran que a la próxima te consideren para un puesto, para una responsabilidad, pero internamente tu motivación es incorrecta y la justicia externa de lo que haces es inmundicia para Dios, porque la raíz, el origen, está basado en tu propio beneficio. Entonces, volvemos al punto inicial. La naturaleza humana, bíblicamente hablando, ¿naces bueno? No, para nada. ¿Naces neutro? Tampoco. ¿Naces malo? ¿Qué hay de malo en este bebecito? No estamos diciendo que hizo cosas malas, sino que está separado de Dios. Y tiene el potencial, ese bebé, de ser el peor asesino serial o ser una persona más común y corriente. ¿Qué hizo que ese bebecito, que parece una buena persona, se convirtiera en Hitler? Bueno, claro que el ambiente afecta, pero todos somos malos de nacimiento, separados de Dios. Tenemos la enorme capacidad de ser muy malos. ¿Y por qué no han sido tan malos todos aquellos que pueden ser muy malos? Porque ya hablamos de la providencia de Dios. Dios refrena la maldad. Si no has sido lo
lo más malo que puede ser no es mérito tuyo, porque tienes toda la capacidad de serlo. Es la restricción que Dios ha puesto sobre tu vida para que no lo hagas. Personas humanas, todos por igual, tenemos exactamente la misma capacidad para ser el próximo Hitler. ¿Por qué no se ha levantado otro Hitler? Porque Dios lo ha restringido. Entonces, si entiendes este concepto y dices, estoy deprimido, vamos a hablar, obviamente, un tema específico sobre la depresión, pero quiero adelantar un poco con este razonamiento. Estoy deprimido. ¿A dónde vas y qué haces para solucionarlo? Dices, bueno, pues es que no tengo trabajo, o me tienen a medio sueldo, o tengo muchas deudas. ¿Qué necesitas? Dime qué necesitas para dejar de deprimirte. ¿Un amarre? ¿Un desamarre? Terapia. ¿Dónde está el problema? ¿Externo o interno? ¿Estoy deprimido porque hay algo mal en mí o por los factores externos? ¿Estoy ansioso porque hay algo mal en mí o por los factores externos? Bíblicamente hablando, el factor externo no tiene nada que ver, es tu interior. Jesús dijo, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Porque del corazón salen los pleitos, las disensiones, los conflictos. Tú ve y haz que te hagan un amarre si tú quieres. Y te cuelguen aquí algo, un trapito, lo que sea. He visto señores muy seguros y su seguridad confunde a muchos. Oye, me movieron el bote. Les he contado de este señor, ya no supe, le perdí el rastro, no sé cómo ha prosperado, pero se sentaba a vender piedritas, ¿verdad? Y un trapito rojo. Y estaba sentado en su banquito a ver quién quiere. Y llegaban, oye, ¿esas piedritas qué? Mira, esta piedrita tiene no sé qué energías y si la pones en el trapito rojo te va a ir bien. ¿Cuánto? 20 pesos. Deme 3. Y se va la gente feliz con su pedazo de tela rojo y su piedrita ahí. Y se la pone en la bolsa bien seguro. Ahora sí todo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ya tiene su piedrita en el trapito. Porque si lo separas no funciona. Y dices, por favor, ¿qué va a haber en la piedrita o en el trapito? Bueno, exactamente el mismo razonamiento están aquellos que dicen, yo ya voy con el psicólogo. Ya me senté, ya habló, ya le dije toda mi vida. Y hasta me hizo una regresión. Hombre, yo me sentí otra vez, estaba en el feto de mi mamá. No tienes una piedrita y un trapito, pero tienes a un hombre que te está diciendo cosas a las que les crees absolutamente en contra de la Escritura, y te dices cristiano. Estás deprimido, tienes crisis, no tienes ganas, te falta motivación, no quieres hacer las cosas, eso se llama depravación, naturaleza pecaminosa, y está muy identificada en la Escritura. ¿A dónde vas a acudir para resolver esos problemas? A la Escritura, que es la que me prepara, me corrige, me redarguya, me capacita, me hace completo para toda buena obra. Hernán, pero ¿qué tal si la Biblia está mal? ¿Qué tal si está mal? ¿De dónde te sacas que debiéramos de confiar ahí? ¿Por qué solo la Biblia? ¿Por qué no hacemos una mezcla? ¿Por qué no agarramos psicología cristiana? Ya se oye mejor, ¿no? Mismo caso, una señora que hace limpias. Alguna vez alcancé a escuchar a una, no me estaban haciendo la limpia a mí. Mire, aquí no usamos hierbas, aquí barremos con la Biblia. Invocamos a Dios. Oh Señor Jehová, que tu palabra limpia esta, y le pasan la Biblia por todo el cuerpo, ¿verdad? Y el otro dice, sí, así sí.
Un consejo que me dieron alguna vez, para que la palabra de Dios llegue a tu mente, ponla abajo de la almohada. Te duermes y mira, se hace transferencia. Me levanté entendiendo los misterios bíblicos que nunca entendí. Algo muy parecido a eso. Pásale al altar, voy a orar por ti y tus problemas se van a solucionar. ¿Cómo? Magia. ¿Verdad? Pero eso se oye mucho más cristiano a que me hagan una barrida con la Biblia, a que me den una piedrita en un trapito rojo. ¿Verdad? Entonces, psicología cristiana. ¿Se pueden mezclar? No. ¿Por qué? Porque parten de cosas opuestas. Yo lo dije, la psicología describe muchas cosas útiles en cuanto al comportamiento humano, en cuanto al razonamiento, en cuanto al ambiente laboral, a muchísimas cosas es muy útil, pero no puede corregir el problema en el ser humano porque parte de algo que contradice la Escritura. Puede ser una herramienta muy descriptiva, como lo puede ser la ciencia, pero la ciencia ni la psicología pueden solucionar el problema humano, porque si pudieran solucionarlo, Jesús vino en vano. ¿Me explico? Así que nosotros tenemos que entender, a ver Hernán, ¿por qué la Biblia y por qué solo la Biblia? Porque eso es lo que Jesús enseñó. Ya te dije el razonamiento, es la palabra de Dios y Dios no falla. Por consecuencia, si Dios escribió eso que está ahí por medio de humanos, esperamos, que sea inerrante, no tiene errores y que es infalible. A pesar de que pasa el tiempo, permanece sin errores, no puede fallar. Ok, pero ¿qué me dices distinto a ese razonamiento? Algunos dicen, la lógica y el razonamiento eso no es bíblico, tienes que ir a la Biblia. En el principio era el verbo, dice la Escritura, ¿verdad? La palabra verbo es logos. Y esa palabra logos, de ahí se deriva lógica. El logos es la coherencia en el universo y Jesús es el logos. Pensar razonablemente es pensar como Cristo, es pensar como Dios. Por consecuencia, su palabra tiene que ser razonable. Y es más, es la única razonable, porque fuera de Dios, aunque hay razonamientos que parecen válidos, son equivocados si no provienen de la misma fuente, del mismo punto de partida, que es Dios. Pero vamos a Juan 17:17, palabras de Jesús. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Mateo 4:4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 5:18, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? La palabra de Dios es verdad, nunca va a dejar de cumplirse y es lo que necesitamos para vivir, aún más que el pan, aún más que el sustento para el cuerpo, es la palabra de Dios la que nos sostiene. Así que pregunto yo, ¿por qué no usar la Biblia como única autoridad? ¿Crees que hay algo más que te pueda dar lo que la Biblia da? No. Jesús dijo de sí mismo que Él hablaba la verdad y no tenía pecado. Juan 8:46. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Así que fíjate bien, Jesús nunca pecó, ¿verdad? Y Jesús siempre habló la verdad. Podemos hacer un razonamiento muy sencillo. Todo lo que Jesús dijo es verdad, ¿cierto? Jesús enseñó que la Escritura es inerrante. O sea, es verdadera, no se equivoca, no tiene errores, no va a dejar de cumplirse. Por lo tanto, la Escritura es inerrante. Porque si Jesús dijo que Él habla verdad y que no peca, y resulta que la palabra de Dios tiene errores, tenemos un serio problema. Porque si Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad y encontramos que no, Jesús no es quien dijo ser. Y el cristianismo se va a la basura. Cristianos, no hagan las cosas sin consultar la Escritura. Es lamentable, es muy triste. Cristianos gays, contradicción. Psicología cristiana, contradicción. Terapias
para sanidad, oraciones de sanidad, contradicciones y contradicciones y contradicciones. Si no proviene de la Escritura, tiene que ser desechado. Aunque suene muy bien, aunque explique cosas muy bien, bíblicamente no debes aceptar nada que no provenga de la Escritura. Así que todos somos malos, ¿verdad? ¿Puedes entenderlo con claridad? Estamos separados. Los cristianos estamos en un proceso que es cuestión de tiempo para ser igual que Cristo es. Somos uno en Cristo actualmente, pero solamente en la parte inmaterial, en el alma. La parte física sigue sujeta al pecado. Y seguimos separados. Ya vimos el estado intermedio. El estado intermedio es muchísimo mejor que el actual, porque estamos separados de Dios mientras estemos en este cuerpo. El estado intermedio es mucho mejor y la resurrección es muchísimo mejor, porque es en ese entonces que diremos somos buenos, porque somos hijos de Dios en toda la extensión de la palabra. Mientras tanto, cualquier problema que hay en tu persona, tienes que lidiar con ese problema según la Escritura. ¿Me explico? Así que no vayan con las brujas o hechiceras, ni con las pseudociencias. Busquen consejo bíblico, pero bíblico, bien interpretado. Vamos a terminar, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Quisiera que te examines y te contestes a ti mismo qué o quién ha sido tu autoridad en estos últimos tiempos. ¿Quién o qué? ¿Lo que has decidido, lo has decidido bíblicamente? ¿O mientras tú no veas un problema es suficiente? ¿Te detienes a analizar bíblicamente lo que estás haciendo? Antes de una decisión importante, reflexiona sobre lo que dice la Escritura y le ruegas a Dios que te ayude. Si no haces nada de eso, la Escritura no es tu autoridad. Lo eres tú mismo u otra persona. Y eso a los ojos de Dios claramente es pecado. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo malo. Cosas que no provienen de Dios, que no van de acuerdo a Dios. Y se extienden en todos los ámbitos de la vida. Hay ciertas amistades que no debieras de tener. Y lo sabes, pero no haces nada al respecto. Hay relaciones que no debieras de tener porque contradicen la Escritura. Hay actitudes, comportamientos, objetos que compras o transmites o reproduces que son incorrectos a la luz de la Escritura y no te has detenido a analizarlo. Por consecuencia estás en pecado. Y lo peligroso es que no te des cuenta. Si Dios no te corrige, si no te enseña que estás mal y no te disciplina, te tengo una muy grave noticia. Solo a los hijos se les disciplina. Solo a los hijos se les corrige. Así que si tú vives y has podido vivir sin tener a la Escritura como tu autoridad y no te sientes mal y no te has dado cuenta, estás en una situación muy crítica. Esta podría ser de las últimas oportunidades para que veas el problema en el que estás. Vive Jehová en cuya presencia estoy, decía Elías, y es lo que todos debemos imitar. Dios me está viendo. Él me enseña y me guía, y yo voy a tomar una decisión, o voy a hacer algo, voy a decir sí, voy a decir no, y digo, ¿no es necesario las cosas de Dios? Yo creo que sé lo que me conviene. Esto es lo que yo deseo para mí. Yo no le veo nada malo. Otros me han dicho que le ha servido.
Ok, ¿y Dios y su palabra? Estás haciendo exactamente lo mismo que Adán y Eva. Sí, Dios, me has enseñado mucho, siempre estás conmigo, pero estas decisiones las tomo yo solo. No necesito tu opinión. Adán y Eva le dijeron a Dios, queremos andar por nuestra cuenta. Nosotros definimos lo que es bueno y lo que es mal. No necesito tu ley. Y eso es lo que muchos cristianos hacen cada día, sin darse cuenta. Le dices a Dios, no gracias. No me sirve tu palabra en este caso. Muchas gracias Dios, pero la Biblia no da respuestas en estas cosas. Muchas gracias Dios, pero le creo más a Sigmund Freud. Le creo más a Dawkins, a Hawkins. Es que tu palabra no es suficiente. Así que no me culpes. Tengo que ir a otras partes que también funcionan. No nada más tu palabra funciona. Otras cosas también funcionan. No sé si puedas ver lo ridículo que es eso. Así que es un llamado de atención a todos. Analiza lo que estás haciendo y lo que estás decidiendo. Y propóntelo. Todo aquello que no esté en la Biblia, recházalo. Aunque se vea atractivo. Aunque, como se dice de Eva, era codiciable a la vista. Codiciable para obtener sabiduría. Aunque se vea atractivo, háblase de un hecho, de una cosa o de una persona. Es de muerte si no está respaldado por la Escritura. Así que hagámonos un bien todos nosotros y pidámosle a Dios que no nos deje decidir sin Él. Que no nos entregue a nuestros propios deseos. Romanos 1 dice, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a sus propios razonamientos depravados. No quisieron tener en cuenta a Dios. Una decisión. No quiero. Y eso es lo que haces cuando no usas la Biblia como tu base para tener autoridad y decidir lo que debes hacer. Y puede que Dios te entregue, dado que no te interesa su palabra. Así que por favor, por nosotros mismos, por todos los cristianos que te conocen, que te usan como referencia, por todos aquellos que no son cristianos, que saben que tú eres cristiano y están poniendo atención a lo que haces, a lo que publicas en redes sociales, a las cosas que subes o bajas. Si no te aseguraste que es bíblico, no lo compartas. Si tú lo haces, quien te ve y dice él es cristiano, ella es cristiana, entonces se puede y eres motivo de tropiezo. Dios está viendo todo lo que hacemos. Quisiera que nos conceda que puedas entender la gravedad de tus acciones cuando no tomas en cuenta la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre, porque somos malos por naturaleza. Tú has tenido mucha paciencia para con nosotros. Toleras nuestros errores, nuestras rebeliones. A pesar que despreciamos tu palabra, tú sigues fiel, permaneces fiel. Tu Escritura advierte que muchos de entre nosotros no son de nosotros. Personas que en el día final van a confirmar lo que sospechaban, que no eran tuyos. Pero tú los dejaste en el error, los dejaste engañados. Les permitiste pensar que eran tuyos cuando no lo eran. Y queremos rogarte, Padre, no queremos ser uno de ellos. No queremos tener una falsa seguridad de que somos tus hijos. No queremos que nos entregues a nuestras propias decisiones. Más bien, líbranos a nosotros mismos de nosotros mismos. Danos la capacidad para hacer lo correcto. Tu Espíritu Santo en nosotros nos capacita. Permítenos, Padre, hacer un alto siempre y filtrar con la Escritura lo que pensamos, lo que decimos, lo que decidimos, lo que nos proponemos hacer,
por nuestro propio bien y por el de aquellos que nos ven, que nos rodean, sean hijos tuyos o no. Permítenos tener la capacidad de tener la Escritura presente. Que tu Espíritu Santo nos dé claramente las referencias bíblicas de tu doctrina cuando estamos haciendo algo bueno o algo malo. Que ninguno de nosotros se deje llevar por la opinión de otro, ya sea alguien respetado en su campo o algún amigo u otra persona de la iglesia que le aconseja sin referencias bíblicas. Líbranos, Padre, de despreciar tu palabra, de despreciar el bien que podemos hacer confiando en nosotros mismos, viéndonos como autosuficientes. Líbranos, Padre, de estar engañados, teniendo una falsa seguridad, una falsa iluminación en nuestras mentes. Ten compasión de aquellos que aún no son persuadidos, de aquellos entre nosotros que siguen pensando que no hay nada de malo. Te rogamos por ellos, por sus vidas, por sus familias, para que de acuerdo a tu soberana voluntad les abras el entendimiento y les permitas ver. Sabemos que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, de tu Espíritu Santo. Rogamos que nos hagas entender, que abras nuestro entendimiento para que escapemos de nuestras propias malas decisiones. Gracias de antemano, porque sabemos que tú no rechazas al corazón contrito y humillado. Que podemos buscarte, Señor, porque aún hay tiempo. Que tú eres fiel y justo para perdonarnos por los méritos de Cristo en la cruz. Gracias por todo, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. El miércoles pasado anuncié que debido a que ya somos muchos aquí presenciales, aunque todavía estamos muy limitados, ¿verdad? No podemos venir todos los que somos, pero ya vemos muchos aquí. Decidimos cambiar o volver a lo que originalmente hacíamos, de tener solamente 15 minutos de preguntas. Cuando empezó la pandemia le extendimos a 25 porque obviamente todas se canalizaban en línea y tardaba más tiempo contestarlas. Ahora siguen siendo en línea, pero están aquí, ¿verdad? Se pueden hacer mucho más directo. Y por respeto a todos los que están aquí, que entiendo que se puede hacer muy extenso los 25 minutos escuchando las preguntas, bueno, vamos a regresar a los 15. Pero hicimos un cambio más. No queremos simplemente negarles a las personas que quieran hacer preguntas porque tienen dudas genuinas, ¿verdad? Por experiencia propia y bíblicamente hablando, resolver dudas es algo muy útil y muy edificante para el que tenía la duda y para el que la escucha, ¿verdad? Que se resolvió, porque a lo mejor ni siquiera él había pensado en eso. Así que como estamos limitando a los 15 minutos y en los temas anteriores sí hemos tenido muchas preguntas, lo que estamos cambiando, que también es a manera de aviso, vamos a transmitir la sesión de preguntas y respuestas de forma pública. Antes teníamos la sesión todos los jueves, ahora lo cambiamos, ahora son los martes, pero cada 2 semanas. Los martes a las 7 hora México, va a haber una sesión en vivo donde yo voy a esforzarme durante 1 hora y media en contestar bíblicamente la mayor cantidad de preguntas que pueda responder en ese tiempo. Y antes esa sesión se reservaba a un grupo en WhatsApp donde estaban aquellos que habían manifestado interés. Pero no todos quieren pertenecer a un grupo, es más, no todos son cristianos y se inscribirían en ese grupo. Así que para eliminar eso, se va a publicar en nuestra página de Facebook de Árbol Plantado, los martes, minutos antes de que empiece la sesión, vamos a publicar el link para que todo aquel que quiera participar en la sesión simplemente ingresa. Puede hacer sus preguntas vía chat y vamos a tener 1 hora y media enfocándonos en responderlas. Así que limitamos el tiempo aquí, pero no queremos excluir a nadie que tenga preguntas, así que hacemos pública la sesión de preguntas y respuestas, donde se aceptan preguntas de cualquier tipo, siempre y cuando sean bíblicas. Si me preguntas de otra cosa, pues no. Así que vamos a empezar con las preguntas del día de hoy. Déjame abrir aquí las que han llegado. Ok.
Dice Carlos Franco. Buenas tardes. Entonces, si Dios es todopoderoso, ¿por qué creó la maldad? O en todo caso, ¿por qué la permite? Bueno, es una pregunta muy interesante. Dios es todopoderoso y hablar de creó la maldad es algo incorrecto, ¿verdad? Porque la maldad no es algo. Tenemos que decir permitió la maldad, ¿verdad? Puesto que, como lo demostré, la maldad no es algo, no pudo ser creada. Más bien es permitida. Dios permitió que se experimente la maldad, la ausencia de sus atributos. Y tú dices, si es todopoderoso, ¿por qué permitió la maldad? Como si fuesen cosas contradictorias, ¿verdad? Y no ninguna contradicción. Dios puede ser todopoderoso y puede permitir la maldad. Y no hay ninguna contradicción en ellas, ¿verdad? Y la prueba más clara sería la crucifixión de Jesús, todo el Calvario. Si Jesús, como Él lo dijo, nunca pecó, todo lo que dijo es verdad, y Dios permitió que lo maltrataran como al peor de los criminales, y le diera una muerte espantosa y dolorosa. La pregunta es, ¿por qué si Dios es todopoderoso, es bueno y es justo, permitió que se efectuara semejante maldad en la persona humana de Jesús, en el cuerpo humano de Jesús? La respuesta es simple, porque Dios tiene buenas razones para permitirlo. Por ejemplo, no podríamos estar aquí ninguno de nosotros, no podríamos ser llamados hijos de Dios, no seríamos perdonados de nuestros pecados si Jesús no hubiera pagado el precio que nos correspondía a nosotros, ¿verdad? La Escritura dice que Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y era una injusticia en el sentido de que Jesús no debía ser tratado así. Sin embargo, Dios la permitió para que por medio de esa maldad viniera un bien mucho mayor, que es la salvación para todos aquellos que Dios ha elegido salvar. Entonces, hablando en términos lógicos, no hay ninguna contradicción en que Dios sea todopoderoso y que permita la maldad. De hecho, la evidencia bíblica demuestra que cuando Dios permite la maldad, desde el principio, desde que Adán y Eva tuvieron acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios lo hace con buenas razones. Lo puedes ver ahora. La naturaleza que vamos a recibir es muy superior a la que Adán y Eva tenían. Nuestro conocimiento de Dios en el proceso de venir a nacer en este mundo y que llegue el día de nuestra muerte esperando la resurrección, el conocimiento de Dios que nosotros podemos tener sería muy distinto al que Adán y Eva hubieran tenido si nunca hubieran pecado. No puedes conocer la misericordia, la fidelidad de Dios, la provisión de Dios, la sanidad de Dios, si no hay enfermedad, si no hay escasez, en pocas palabras, si no hay maldad. Así que cuando Dios permitió que Adán y Eva comieran del fruto, les está permitiendo un conocimiento muchísimo mayor de quién es Dios que no hubieran obtenido de ninguna otra manera. Así que hay más que analizar en eso, ¿verdad? Y te invito a que leas o escuches el tema de fundamentos en los atributos cuando nos vemos a Dios Todopoderoso o el tema de la soberanía de Dios, y ahí profundizamos mucho más en ese tema. Siguiente pregunta, Lucas Alemán. ¿Y cómo es hacer buenas obras a la vez alabando o glorificando a Dios? Me refiero que puso de ejemplo la abuelita. Sí. Bueno, es que ayudarle a la abuelita a cruzar la calle va a ser una buena obra o no, indistintamente del hecho de que tú le hayas ayudado a cruzar la calle. Mira, cuando lo vamos a estudiar un poco más adelante, por eso tenía que poner estas bases. Lo que el ser humano haga tiene que provenir de dos motivaciones, o glorificar a Dios o un beneficio propio. Ayudarle a cruzar la calle a la abuelita para mostrar que Dios es bueno, eso lo hace que es una buena obra, ¿verdad? Al momento en que yo no voy a esperar recompensa o un agradecimiento de la abuelita, no estoy esperando que los demás me vean que yo soy buena gente y cruzo a la abuelita, no, quiero que la abuelita vea que hay personas que aún buscan hacer lo bueno a los ojos de Dios y que cuando la abuelita se vea beneficiada pasando la calle, esa abuelita le dé gracias a Dios. ¿Me explico? Ahí está la diferencia. El hecho de cruzar a la abuelita no dice nada sino el por qué lo hiciste. Si tú dices, aquí voy a cruzar la abuelita, quedo bien con la chava que está allá, me apantallo a todos estos de acá, chance y la abuelita me dé algo, estás cruzando a la abuelita pero haciendo una obra equivocada. ¿Me explico? Siguiente.
Leila La Rosa, buenos días, pastor. ¿Qué le puedo responder a persona que me pregunta si Dios es bueno, por qué crea personas que van a ser condenadas? Si Él lo puede evitar, entonces ¿por qué crearlas para que sufran por la eternidad? Bueno, mira, Pablo aborda este tema de una manera muy ilustrativa. Dios es el alfarero y nosotros las vasijas de barro. ¿Puede el alfarero hacer vasijas de barro para usos comunes y vasijas de barro para usos especiales, verdad? La vasija de barro no le puede reclamar al alfarero, porque a mí no me hiciste para un uso especial, ¿verdad? Simplemente el alfarero hace la vasija para el uso que él quiera darle. Ahora, cuando Dios crea a las personas, sabemos que desde antes del tiempo, o sea, desde la eternidad, antes de la creación, Dios eligió para salvación. Por consecuencia, también para condenación, ¿verdad? Porque si hay, imagínate, me voy a poner yo de ejemplo, hay 5 personas y Dios dice, voy a salvar a Hernán, o sea, yo, y a los demás no, y luego crea todas las cosas y nos crea a las 5 personas, sabemos que yo estoy predestinado para salvación, ¿verdad? Y los otros 4 están predestinados a condenación. La pregunta es, cuando Dios me elige para salvarme, ¿Él hace algo para salvarme o me salvo yo solo? Poco más adelante vamos a ver ese tema, pero es Dios quien interviene en mi vida para salvarme. Ahora, para los que se condenan, ¿Dios interviene en sus vidas para que se condenen o los deja hacer lo que ellos quieren? Así que hablamos de una predestinación doble, una parte activa y una parte pasiva. Dios elige para salvación y interviene en la vida del que va a salvar. A los que eligen no salvar quedan condenados, pero Dios no interviene para condenarlos. Dios los deja decidir, los deja a sus propias decisiones. Es lo que estaba hablando hace unos minutos. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entrega a sus razonamientos depravados para que hagan lo que no conviene. Es decir, los deja decidir libremente. No los disciplina, no los corrige porque ellos no quieren nada con Dios. Así que Dios crea personas, pone los medios, que se les predique el Evangelio, pero en última instancia va a permitirles que decidan lo que ellos quieran. Así que todo aquel que sea condenado no va a ser condenado simplemente porque Dios eligió condenarlo, sino porque sus obras lo merecen, porque pudieron acudir a Dios y decidieron no hacerlo. Jesús dijo, esta es la condenación, la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Y la Biblia dice que Dios no rechaza a ninguno con un corazón contrito y humillado. Así que aquel que va a ser condenado por sus propias malas acciones. Así que Dios le va a dar misericordia a los que decidió salvar y justicia a los que no se van a salvar. Justicia porque les va a dar lo que sus obras merecen. Misericordia porque a pesar de que se merecen la condenación, Dios les ha regalado la salvación. Así que en ninguno de los dos casos hay injusticia. ¿Por qué Dios decidió salvar a unos y a otros no? Pues eso no hay información bíblica, queda a su criterio. Pero lo que sí dice la Biblia es que aún el malo fue creado con un propósito. Y Dios va a cumplir sus propósitos a través de ellos. Por ejemplo, en mi vida, yo no vengo de a un árbol genealógico de puros cristianos, ¿verdad? De hecho, hasta donde yo alcanzo a saber, mis padres, mis abuelos y bisabuelos, prácticamente nada más mis padres conocieron de Dios. Mis abuelos parece que al final de sus días, pero ahí antes nadie. Ahora, si Dios eligió salvarme, tenía que haber muchísimas otras personas más que no se iban a salvar, pero que tenían que estar en el mundo para que yo pudiera venir al mundo, ¿verdad? Así que, si ves el caso de Judas, Jesús dijo, este nació para perderse. Y aunque se le permitió que tomara sus propias decisiones y se le diera justicia por sus propias acciones, había un propósito en Judas, porque sin Judas Jesús no hubiese sido entregado. Así que Dios tiene un propósito para cada persona, pero ¿por qué a unos elige y a otros no? Eso solo lo podría responder Él. Siguiente. Karen Orozco. Hay personas que desde muy pequeñas tienen trastornos de ansiedad y se dice médicamente que es porque el cerebro deja de producir alguna sustancia y es por eso que se tiene esa condición. ¿Se podría decir específicamente de la ansiedad o ataques
pánico, que es problema de la naturaleza humana o un problema clínico. Qué bien lo que lo mencionas, porque ya había hecho esa distinción cuando hablamos del alma, ¿verdad? Puede hablar, dijimos, el cerebro y tu cuerpo afecta a las decisiones y a las cosas que haces, porque aunque el alma es inmaterial, recibe información del cuerpo material, ¿verdad? Y según esa información que recibe, toma decisiones. No podrías estudiar de la palabra de Dios si no tienes ojos para ver u oídos para escuchar, ¿verdad? O saber leer braille aunque no veas y no escuches. Pero requieres de los sentidos físicos. Entonces, bíblicamente hablando, puede haber una persona con sus medios físicos estropeados, ya sea cerebralmente o sin ojos, sin manos, sin oídos, y dices, bueno, aunque ellos tienen un problema y físicamente están limitados, su alma permanece intacta, tiene todas las capacidades como cualquier otra alma humana. Cuando hablamos de la ansiedad y de ese tipo de problemas de presión, reconocemos que puede haber fallas en el organismo que te retroalimentan de esa manera y tú no puedes evitarlo ni controlarlo. Pero lo que se recomienda ahí es que vayas con un médico, ¿verdad? La medicina es uno de los medios que Dios ha provisto para minimizar el mal y la enfermedad en el mundo. Así que no hay ningún problema en que tú vayas con un médico para tratar de esos asuntos. Pero si médicamente no tienes nada y aún te sientes deprimido, ese es el tema que estamos hablando hoy, ¿verdad? Donde no es tu cerebro o no es tu organismo el problema, sino que eres tú, tus decisiones, tu manera de ser. Por eso es que vas al psicólogo. Si tienes un problema médico, no vas al psicólogo, vas con el médico. Entonces ahí está la distinción. Puede haber personas, niños, adultos, ancianos, que físicamente tienen algún problema y están deprimidos. Bueno, ellos necesitan medicina y van a tener que soportar esa situación hasta que se acaben sus días. Pero aquellos que no tienen una condición médica y están deprimidos, vamos a demostrarlo más adelante, están en pecado. Siguiente. Pedro Lozano. Pastor Hernán, Dios lo guarde. Yo como cristiano, si ya primero fui a la Biblia y le oré a Dios y sigo con mi padecimiento en mi mente por depresión, ¿puedo acudir con un psiquiatra para ser tratado con medicina? Bueno, es distinta la psicología a la psiquiatría, ¿verdad? La psiquiatría tiene que ver con el lado médico. Sí, si tú hiciste lo que la Biblia indica que debes hacer y no la ves como un acto mágico, porque hay quienes dicen, ¿estás ansioso? Lee la Biblia, ¿verdad? Dicen, estoy ansioso, a ver, sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y no me siento bien. Bueno, eso es brujería lo que estás haciendo. En ningún momento la Escritura dice que leerla te va a traer paz. Por supuesto que no. Leer la Biblia es detente, escudriña, analiza, reflexiona, piensa cómo es Dios, qué es lo que me dice la Escritura de Dios y luego analiza tu situación. Y al entender quién es Dios y su grandeza y su poder y quién eres tú, debes de sentirte mejor, porque puedes confiar en Él. Si tú me dices, ya fui a la Escritura y oré a Dios, pero sigues haciéndolo como un acto mágico o incluso como de brujería, lo estás haciendo mal. El punto es, ¿tienes ansiedad? Ve la Escritura y escoge un salmo que hable específicamente de cómo tú te sientes. Y fíjate, como todos los salmos, aunque narran el terror, estar en valle de muerte, estar rodeado por los enemigos, todo lo que podría deprimir a alguien, siempre manifiesta, pero yo confiaré en mi Dios. Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Y es ese ejercicio de hacer lo que el salmista hizo, a pesar de la condición que tenía, lo que tú tienes que hacer. Así que te recomiendo primero que hagas correctamente lo que es la lectura de la Escritura y la oración. Y si al hacerlo correctamente, de preferible ayudado por alguien que sabe, y aún así persistes, entonces ve con un médico. Siguiente. Cintia Castruita, buenas tardes. ¿Los psicólogos cristianos no pueden ejercer y se considera igual a los psiquiatras? Bueno, la separación entre psicología y psiquiatría es que el lado médico está en la psiquiatría y los psicólogos no tienen en sí un respaldo médico. Ahora, si tú me hablas de un psicólogo cristiano, simplemente cuando él dice, soy psicólogo cristiano, ya con eso tienes una referencia muy importante sobre su postura bíblica, ¿verdad? Porque te está asegurando cosas contradictorias.
tú puedes decir, bueno, soy un cristiano, ¿verdad? Y ejerzo la profesión de la psicología en estos campos, en un ambiente laboral, en diseño de mercadotecnia, de publicidad. Hay muchísimas aplicaciones muy útiles. Pero si te dice, yo soy terapia, soy un médico cristiano y te puedo ayudar, perdón, un psicólogo cristiano y te puedo ayudar, ya tienes que dudar, porque la gran mayoría de ellos, que por decirse psicólogos cristianos, te pueden ayudar con depresión, ese tipo de cosas, ya están demostrando que tienen una seria deficiencia del conocimiento bíblico. Dice, no, es que lo que vamos a hacer es hacer lo que dice la Biblia, entonces no me digas que eres psicólogo cristiano, ¿verdad? Nada más dime que por medio de la Escritura lo vas a hacer. Soy un cristiano y te voy a ayudar a que con la Biblia entiendas cómo resolverlo. A la hora que meten su título de psicólogo y lo quieren relacionar al cristianismo, desde ahí ya ten sospechas, porque lo más probable es que no entiende la Escritura. Siguiente, Elizabeth. Ya se terminó el tiempo, pastor. ¿Se acabó el tiempo? Sí, quedan 4 preguntas todavía. Sí, vi que se quedaron preguntas. Bueno, respetaremos lo que habíamos dicho y no me quedó tiempo para responderlas, pero los invito que este martes que viene al otro tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Estén al pendientes de la página de Facebook, ahí vamos a publicar el link y con mucho gusto haré mi mejor esfuerzo por responderlas. Antonio.